Hola a todos mis hermanos en la vida de los santos, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado, ya estamos listos para una nueva vida, una nueva biografía. Hoy vamos a hablar de San Juan Fisher, el mártir de la indisolubilidad matrimonial. Hay mártires, por eso también hay gente que ha dado su vida para defender esa enseñanza de Jesucristo. Vamos a comenzar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos de una vez a iniciar, vamos a explicar esto, por qué el martirio de San Juan Fisher. Ahí está, dice fundamento bíblico del matrimonio. Vamos a iniciar con esto. Bueno, vamos a ver, aquí vemos una hermosa imagen de un matrimonio joven, un hermoso matrimonio joven, frente a la Eucaristía arrodillados. Me encanta que el matrimonio sea un sacramento dentro de otro sacramento de la Eucaristía. Bueno, vamos a ver. Dice Marcos 10:2, se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? ¿Sí? Separarse, darle acta de divorcio, de separación, eso preguntan ellos. Marcos 10, del 6 al 12, les va a contestar, Jesús dice, pero desde el comienzo, bueno, me brinqué algunos versículos, dice, desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Ahí ya partimos en algo clarísimo. El matrimonio es entre hombre y mujer. Eso nunca les quepa duda. El matrimonio, según Dios, es entre un hombre y una mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, esto es la enseñanza. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dice, y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Sí, y el adulterio es pecado mortal. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Dice, contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y hay algo también muy importante que dice San Pablo. Bueno, hay muchas cosas que dice San Pablo del matrimonio, pero esto me encantó. Hebreos 13:4. Tengan todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, sin mancha, sin pecado, sin porquería y media que hoy se le está invitando a los matrimonios a hacer, pensando que se van a divertir y lo están llenando de porquería. Tengan todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quiénes son los fornicarios y quiénes son los adúlteros? Los adúlteros son los que casados tienen relaciones fuera del matrimonio con otras personas. Y el fornicario es el que está soltero pero tiene relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué enseño esto? Vamos ahora sí a la vida de San Juan Fisher. Quería que quedara claro esto, ¿no? Como no es que la iglesia lo enseñe, porque luego dicen, es que ¿por qué la iglesia no me deja divorciar? ¿Por qué la iglesia? Es que no es la iglesia, es Cristo. O sea, no te quejes con la iglesia, quéjate con Dios. San Juan Fisher, ahora sí vamos a la vida de San Juan Fisher, que se celebró ayer, el día 22 de junio, pero bueno, por X razón ya no lo hicimos ayer. Dice, mártir de la indisolubilidad matrimonial, es decir, él va a dar la vida por defender esto. Vemos aquí a este hombre, es un sacerdote, obispo, y al final ya casi por morir, cardenal. Nacido en Beverly, condado de Yorkshire, en 1469, Juan Fisher fue uno de los 4 hijos del comerciante Roberto Fisher y de su esposa Inés. Su padre falleció cuando él tenía 8 años. A muchos santos les pasa eso, o se les fallece su padre o se les fallece su madre muy niños, ¿no? Eso forma también el carácter de alguna manera. Después de hacer los primeros, vamos a ponerle aquí de hacer los primeros estudios en su ciudad natal, cursó en la Universidad de Cambridge. En 1491 recibió una dispensa papal para ser ordenado a los 22 años. Él es sacerdote desde los 22 años, muy jovencito.
antes de la edad canónica, ¿sí? Tuvo que venir un permiso del Papa para que pudiera ser sacerdote a esa edad. Lo que ya nos habla de que es un sacerdote muy, pero muy especial, no es cualquier sacerdote. En 1497 fue nombrado párroco de North Allerton. Dice, por su piedad y erudición, es decir, un hombre muy piadoso y que sabía mucho también, era muy, muy preparado, va a ser doctor en teología, de hecho, se convirtió en capellán y confesor de la madre del rey, ¿sí? Del rey Enrique VII, ¿sí? Es el séptimo, ahorita vamos a hablar mucho, pero del octavo. Se convirtió en capellán y confesor de la madre del rey Enrique VII, Lady Margarita Beaufort, condesa de Richmond y de Derby. Al mismo tiempo que velaba por su dirigida espiritual, empleaba su crédito en la corte para favorecer a la religión católica. Amaba mucho su fe este hombre, lo cual lamentablemente, y ahorita lo vamos a ver, no todos los obispos de aquella época en aquel país lo hacían. Para nada. Habiéndose graduado como doctor en Sagrada Teología, él era doctor en teología, ¿sí? No era cualquier cosa. En 1501, Juan Fisher fue nombrado vicecanciller y después canciller vitalicio de la Universidad de Cambridge. En 1504, con apenas 35 años de edad, por insistencia personal del rey Enrique VII, se convirtió en obispo de Rochester, conservando su cargo en Cambridge. También muy muy joven ya es obispo, es doctor en teología, ¿sí? Él lleva de hecho una carrera muy rápida, pero básicamente por su santidad que tiene él. La diócesis de Rochester era considerada la más pobre de Inglaterra y el primer paso para futuras promociones. Sin embargo, Juan Fisher permaneció en ella sus 31 años de vida. Un hombre humilde también. Esto nos dice mucho también de él. Juan Fisher permaneció en ella, en esta diócesis de Rochester, que era la más pobre de toda Inglaterra, durante sus 31 últimos años de vida. De lo que hablamos ahorita hace rato, como la mortificación es muy muy buena, el no empezar con grandes cosas, sino con cosas pequeñitas. Quedarte ahí. En este caso él se quedó con los más pobres, a pesar de que vivía junto al rey básicamente. Primer embate con el nuevo soberano. El nuevo soberano va a ser Enrique VIII. Dice, muy piadosos y de hábitos austeros, Fisher colocaba una calavera, y de hábitos austeros Fisher colocaba una calavera sobre el altar mientras celebraba o en el refectorio mientras comía, a fin de tener siempre presente la imagen de la muerte. Esto hay incluso muchos santos que en sus estampas tienen una calavera ahí puesta. San Jerónimo de Estridón, también ellos todos tenían una calavera para estar continuamente, tener presente continuamente que iban a morir. ¿Sí? Algo que muchos de nosotros quizá no haríamos, ellos lo veían muy claro. No lo veían como este objeto de que hoy casi es de devoción para muchos, ponerse calaveras por todos lados. No era eso. Para ellos era tener presente que son mortales, que son polvo, y como aquella calavera algún día fue una persona, así estarían ellos dentro de muy poco. Entonces él tenía ese hábito de poner una calavera ahí cerca de él. Dice, cuando Enrique VII falleció en 1509, el obispo Fisher tuvo su primera desaveniencia con el nuevo monarca Enrique VIII, que quería apropiarse de los fondos que su abuela había dejado para financiar unas fundaciones en Cambridge. Bueno, al sacerdote le dejan un dinero y el nuevo rey se quiere apropiar de ese dinero. Entonces ahí ya hay una diferencia con el nuevo rey, con el hijo de Enrique VII, que es Enrique VIII, que va a ser un rey que va a pasar la historia por muchas cosas, de hecho. Más tarde, Enrique VIII escribió contra Lutero. Esto es bien interesante. Más tarde, Enrique VIII escribió contra Lutero el libro En defensa de los 7 sacramentos. Vamos a poner aquí entre comillas. De hecho, Enrique VIII va a decir que él va a defender con su vida a la Iglesia Católica. Ojo, cuando joven él decía eso.
Dice, más tarde Enrique VIII escribió contra Lutero el libro En defensa de los 7 sacramentos. Estamos en tiempos de Lutero, así tal cual, que le mereció el título de defensor de la fe. Enrique VIII, el defensor de la fe, el defensor de la Iglesia Católica. Un rey, sí, a favor de la Iglesia Católica. Muchos afirman que su verdadero autor fue Santo Tomás Moro, otro santo, por cierto, que también se celebró ayer, también santo mártir de la indisolubilidad matrimonial. Sí, le pasó más o menos lo mismo que a San Juan Fischer. De hecho, es más famoso Santo Tomás Moro, pero él no era sacerdote, era laico, vamos a decirlo así. Pero ello es cuestionable. Sin embargo, habiendo sido el rey contraatacado por Lutero, ¿sí?, Fischer lo refutó. Bueno, entonces Lutero ataca ahora al rey y en vez de contestarle el rey, le contesta el sacerdote, que es doctor en teología, ¿no? Fischer lo refutó, defendiendo también el carácter sagrado del sacerdocio y la autenticidad de la Sagrada Escritura. ¿Por qué esto de la autenticidad de la Sagrada Escritura? Porque Lutero decía que había algunos libros que no debían estar ahí, que había libros de paja, ¿no?, como la Carta a Santiago o el Apocalipsis, eran libros de paja que no debían estar ahí. Él los quiso quitar, pero no se lo permitieron. Sí, bendito Dios. El rey se declara jefe de la iglesia en Inglaterra. Vamos a ver qué sucede. Enrique VIII llevaba 20 años casado con Catalina de Aragón. Tuvieron varios hijos, aunque solo sobrevivió una hija. Se cree hoy en día que este hombre tenía una enfermedad que no se descubría en aquel entonces, lo cual provocaba que muy chiquitos sus hijos murieran, ¿sí? Entonces no les sobrevivían sus hijos. Y ellos van a querer hijos, ¿no? Van a querer el sucesor del rey. Entonces este hombre se va a obsesionar con eso. Dice, llevaba 20 años casado con Catalina de Aragón. Ella era de España. Tuvieron varios hijos, aunque solo sobrevivió una hija, hasta que se apasionó por una dama de la reina, Ana Bolena, llamada Ana Bolena. Entonces aquí viene un problema, porque el rey es casado. El rey es casado con hijos y se enamora de otra mujer, con la cual pensó contraer matrimonio, pero ya no se puede. Pero como él es el rey, él que era el defensor de la Iglesia Católica, el que defendía los sacramentos, ¿qué le pasó? Dice, para conseguirlo se valió de todos los medios para anular su matrimonio con la reina. El obispo Fischer se opuso vehementemente. El obispo que lo había defendido contra Lutero ahora se opone a él. Se opone al monarca, al máximo líder de toda Inglaterra. Y eso le va a costar la vida, evidentemente. No solo él, también Santo Tomás Moro se le opone al rey y también le va a costar la vida. El obispo Fischer se opuso vehementemente y se convirtió en el principal apoyo de Catalina, la esposa legítima, y su principal consejero. En cuanto tal, compareció ante los legados de la corte, declarando que, como San Juan Bautista, estaba dispuesto a morir, sí, el obispo, estaba dispuesto a morir para defender la indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué dispuesto a morir por eso? Es la pregunta, ¿no? Ya vimos ahorita la razón bíblica del por qué. Si Cristo así lo puso, Él lo va a defender con su vida, ¿sí? Lo entendamos o no, así lo puso Cristo. Un día vamos a hablar del matrimonio, el por qué es una grandísima bendición de Dios. Estaba dispuesto a morir para defender la indisolubilidad del matrimonio. Y se compara con Juan Bautista, que precisamente por algo más o menos igual, le cortaron la cabeza porque le dijo a aquel hombre, no te perteneces, es la mujer de tu hermano. Y le cortaron la cabeza. Y a San Juan Fischer le van a cortar la cabeza. Sí, por defender el matrimonio les cortan la cabeza. Satanás está en contra de eso. Él no quiere que se defienda el matrimonio. El rey quedó tan furioso al saber de ello que compuso un largo texto en latín dirigido a los legados para refutar al obispo Fischer. Pero este no se dejó persuadir. No solo no se dejó persuadir, no se dejó intimidar. Se estaba oponiendo a toda Inglaterra
y el hombre no se echó para atrás. Sigo leyendo, dice, las cosas entonces se precipitaron. En noviembre de 1529, incitado por el rey, el parlamento comenzó a invadir las prerrogativas de la iglesia. ¿Qué va a hacer el rey? Se vuelve ahora el defensor de la iglesia, se vuelve en el peor enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no hizo lo que a este hombre se le antoja. Dice, incitado por el rey, el parlamento comenzó a invadir las prerrogativas de la iglesia. Como miembro de la Cámara de los Lores, Juan Fisher alertó que tales actos solo podían dar en la destrucción de la iglesia católica en Inglaterra. Y esa era la misión, ese era el objetivo, y él lo sabía, y él lo advirtió, y a nadie le importó. Y al decir a nadie me estoy refiriendo a los mismos obispos católicos de aquel entonces. No les importó. Este es Enrique VIII, que se dejaba pintar en muchos cuadros de él. Sí, de repente se puso muy obeso porque tuvo un problema en una pierna, ya no pudo hacer ejercicio, pero bueno, es otra historia. Interesante su vida, por cierto. Bueno, entonces Juan Fisher avisa sobre la posible destrucción de la Iglesia Católica en Inglaterra. Se viene esto, ¿sí? Les advierte y parece que todos hicieron oídos sordos. Es curioso porque los que no hicieron oídos sordos fueron, vamos a decirlo así, ¿sí? Sin afán de ofender, los simples, los más simples entre el clero, ¿sí? Los sacerdotes más sencillos, los monjes más sencillos, los más pobres, esos sí se alertaron, esos sí vieron el gran peligro. Los demás no les importó. Bueno, seguimos. Los diputados de la Cámara de los Comunes reclamaron entonces al rey diciendo que el obispo estaba interfiriendo. El obispo estaba interfiriendo en las prerrogativas del parlamento. Lo mismo que se dice hoy en día es que la iglesia se está metiendo en cosas del gobierno. No debe de opinar del matrimonio, no debe de opinar del aborto, no debe de opinar de la eutanasia. No debe de opinar de nada la iglesia, ¿sí? Para el gobierno la iglesia no debe de opinar nada. Ante lo cual el monarca convocó al prelado a comparecer ante su presencia, al obispo, ¿no? Le pide que vaya. Para mostrarse magnánimo aceptó aparentemente las explicaciones del obispo. Sí, aparentemente. Esto es lo que tenía este hombre. Era un doble cara, ¿sí? Movía sus influencias de una manera macabra, terrible, pero daba una buena cara a él, ¿no? Como lo hacen muchos gobiernos el día de hoy. Dan una buena cara, pero con sus influencias, con sus tentáculos, van haciendo mucho, mucho daño por debajo. Dice, pero dejó a los comunes la tarea de contradecir las razones dadas por él. Es decir, el rey ya no dijo nada, ya no se ensució las manos, deja a toda su gente hacerle la guerra al obispo. Dice, tanto cuanto la ley de Dios lo permita. Frase del obispo Fisher, muy bonita frase, y ahorita vamos a ver por qué. Transcurrido un año, como continuaban las embestidas contra la Iglesia Católica, Fisher y los obispos de Bath y de Ely apelaron a la Santa Sede, ¿sí? Pidieron ayuda al Vaticano. La reacción del rey no se hizo esperar. Emitió un edicto prohibiendo tales recursos y mandó encarcelar a los prelados, liberándolos algunos meses después. Él quería guardar las apariencias, el rey siempre quería guardar las apariencias. Al final sí se va a descarar terriblemente. ¿Y todo por qué? Porque se quiere volver a casar. En febrero de 1531, Enrique VIII dio entonces un paso decisivo. Convocó a todos los miembros del clero a comparecer a su presencia, a fin de pedirle perdón por haber reconocido al cardenal Wolsey como legado papal sin la autorización real. Algo que era normal hacer eso, pero bueno. Para eso deberían los eclesiásticos pagar una multa de 100,000 libras, con la cual comprarían el perdón del monarca. Fíjense cómo poco a poco él, de ser el defensor de la iglesia en contra de Lutero, de pelear con Lutero, bueno, debatir, discutir con Lutero, se va volviendo en el peor enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me dejan hacer lo que se me pega la gana. Por eso la iglesia es el peor enemigo de muchos gobiernos el día de hoy. Enseguida, revelando al mismo tiempo el fin último de la convocación,
intimó a todo el clero, en especial a los prelados, a reconocerlo como protector. Fíjense hasta dónde va a llegar. A ser él el protector y cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. Es decir, el Papa ya no pinta nada aquí, ahora el Papa soy yo. Yo voy a ser el protector y cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. Y yo voy a decir, y a mí me van a consultar. Presente, Fisher, ¿sí? El obispo que estaba ahí presente cuando estaba diciendo estas barbaridades, consiguió añadir al documento de este reconocimiento la cláusula, bien interesante, tanto cuanto la ley de Dios lo permita. Si la ley de Dios permite que usted sea, usted va a ser, pero como la ley de Dios no lo permite, usted no va a hacer nada. Era un hombre muy valiente, no le tenía miedo. Bueno, sí tenía un miedo, evidentemente, sabía que se estaba jugando la vida, pero va para adelante, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y dónde están los demás obispos? Atentado contra la vida del obispo Fisher. Algunos días después, en ese mismo año de 1531, Richard Rose o Cook, cocinero de Fisher, del obispo, el cocinero del obispo, colocó veneno en la sopa a ser servida en el palacio y a los pobres. Otra de las obras, de las muchas obras que tenía este obispo, era alimentar a los pobres. Él buscaba a los pobres, daba de comer a los pobres, visitaba a los pobres. Su vida eran los pobres. Tal vez por eso no tenía tanto miedo de los poderosos, ¿no? Y también no le atraía tanto ese mundillo del poder, de las componendas, ¿sí? De los compadrazgos, no le atraía tanto. Y por eso podía pelear, porque él era pequeñito, él no se sentía grande. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante aquí? Que el cocinero colocó veneno en la sopa. ¿Para qué? Pues para matar al obispo. Dice, en consecuencia, 2 pobres murieron y muchos otros la pasaron mal. Aquí vamos a poner, la pasaron mal. Como también algunos criados. El obispo Fisher enfermó gravemente. Solo no murió por un milagro. Bueno, él no muere, como dice el Evangelio, ¿no? Al que coman veneno no morirán. El hecho impresionó muy desfavorablemente a la opinión pública. Aquí es cuando empieza el rey a verse ya no tan bonito. La gente empieza a ver que algo malo, muy malo está pasando. El hecho impresionó muy desfavorablemente a la opinión pública, que vio en ello un atentado contra la vida del obispo. ¿Sí? Para mostrar que nada tenía que ver con el caso, ¿sí? Enrique VIII mandó pasar una ley en el Parlamento que consideraba al envenenamiento como crimen de alta traición, pasible de muerte lenta del reo por cocimiento. O sea, al que hiciera ese delito lo iban a cocer con una muerte lenta. Suerte reservada a Richard Rose, el primero en ser así ejecutado. Evidentemente que este cocinero no quería matar al obispo, pero lo obligaron. Y no solo eso, una vez que lo obligan y lo encuentran a él culpable, evidentemente no es el rey el culpable, no, nadie va a decir eso. Entonces a este hombre lo matan, ¿no? Seguimos, dice, entre el pueblo menudo, los pequeños, los pobres, la gente sencilla, corrió la voz de que la mano de la familia Bolena estaría por detrás del atentado como medio de apartar un obstáculo al divorcio del rey, pero eso nunca llegó a ser aclarado. Entonces ya no solo se pensaba que era el culpable el rey, sino también la pretendienta, ¿sí? Ana Bolena, su familia, para que ella pasara a ser la reina. Son juegos de poder, ¿sí? Son juegos macabros que se siguen dando el día de hoy en los gobiernos, tristemente, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el obispo. Encarcelamiento en la Torre de Londres. En mayo de 1532, Sir Thomas More, ¿sí? Santo Tomás Moro, o en inglés Thomas More, que sería lo más correcto, Thomas More, canciller del reino y futuro mártir, renunció a la cancillería para no tener que aprobar el divorcio del rey. De manera, digamos, legal, él no quería hacer eso, no quería divorciar al rey, porque él era católico, ¿sí? Entonces va a preferir morir antes que permitir un divorcio, ¿sí? Y nosotros que somos tan cobardes hoy. Renunció a la cancillería para no tener que aprobar el divorcio del rey.
Un año después, Thomas Cranmer, titular de la sede episcopal de Canterbury, aprobó en mayo el divorcio de Enrique VII. Estamos hablando ya de la misma iglesia, gente en la iglesia. Titular de la sede episcopal, dice, aprobó el divorcio de Enrique VIII. Y el día 1 de junio coronó a Ana Bolena como reina de Inglaterra. ¿Quiénes hacían la coronación? Habitualmente eran los obispos. ¿Sí? Peor aún, no solo lo divorcian, sino que la ponen a ella como la reina, un obispo. ¿Sí? No le importan los mandatos de Jesucristo. Los acontecimientos se precipitaron aún más. En 1534 el Parlamento expidió una ley de sucesión, obligando a todos a reconocer con juramento de por medio como legítimos herederos del trono a los hijos de la unión de Ana Bolena con el rey. ¿Sí? Y es curioso porque, bueno, ahorita lo vamos a ver qué va a pasar con Ana Bolena. Ana Bolena va a ser decapitada por el rey. Y aquí ella se siente, bueno, ya es la reina, ¿sí? Está en el lugar que quería estar. Sus hijos van a ser herederos. El obispo Fisher se rehusó a prestar semejante juramento, siendo por eso nuevamente encarcelado. Todos sus bienes fueron confiscados y la sede episcopal de Rochester fue declarada vacante. Tú ya no eres el obispo aquí. Santo Tomás Moro, que también se negó a prestar el juramento, fue igualmente preso pocos días después. Este es Santo Tomás Moro, ¿sí? El canciller, que nunca reconoció el divorcio. Nunca. Católico, laico él, nunca reconoció el divorcio del rey. A algunos obispos que intentaban hacerlo ceder, ¿sí? Obispos católicos que querían convencer al obispo Fisher de que cediera, ¿no? Algunos obispos que intentaban hacerlo ceder, Juan Fisher les dijo: la fortaleza está traicionada por esos mismos que la deberían defender, por ustedes, ¿sí? Los mismos obispos. Es curioso, ¿no? Los sacerdotes sencillos, los del pueblo, ellos sí estaban en contra, pero los obispos todos doblaron las manitas. Y no solo eso, querían hacer que el obispo Fisher hiciera lo mismo, ¿sí? No solo nos embarramos en el pecado, sino queremos embarrar, hundir, ¿sí? Matar literalmente a otros en el pecado. En efecto, con excepción de él, ojo con esto lo pone en rojo, con excepción de él, la totalidad de los obispos ingleses, por miedo y falta de celo, no solo es el miedo, claro que el miedo tiene que ver, dice, y falta de celo, porque no les importaba tanto, aceptó la ruptura con Roma. El Papa aquí ya no tiene nada que ver. Aceptó la ruptura con Roma y la fundación de una iglesia, la iglesia anglicana. De una iglesia anglicana. Aquí muchos quizás no conozcan esto, ¿no? Aquí surge la iglesia anglicana, la iglesia de los ingleses, vamos a llamarla así, la iglesia anglicana, que se separa de la iglesia católica, se separa de Roma, se separa del Papa. Y este hombre que defendía a la iglesia, iba a morir defendiendo a la iglesia, según él, termina creando una herida muy, muy grande al interior de la misma. No solo eso, va a mandar matar a sacerdotes, monjes, a muchos católicos. Terrible el hombre, ¿por qué? Porque se quería volver a casar. Hubo un regadero de sangre por toda Inglaterra e Irlanda por este hombre. Terrible, ¿no? Terrible. Dice que un episcopado entero rompa, o sea, todos los obispos, rompa con la fe por miedo para obtener algunos beneficios, muestra cuán putrefacto estaba el episcopado, la unión de los obispos en Inglaterra. Sí, ya estaba terrible, ¿no? Muy, muy, muy mal. Dice, y con pocas y honrosas excepciones, la nación entera se plegó a esa apostasía. Entonces todo el país pasa a una nueva religión. ¿Por qué? Porque el rey quería divorciarse. Nada más por eso. El génesis, el origen de la iglesia anglicana es este. Con todo respeto a los anglicanos. Es la ocurrencia de un rey malvado. Ahí surge la iglesia anglicana. Dice, y con pocas y honrosas excepciones la nación entera se plegó a esa apostasía. El cisma de Inglaterra constituye por eso uno de los hechos más sorprendentes de la historia.
¿Cómo puede una nación entera romper de la noche a la mañana con la fe de sus antepasados, la cual le había merecido el epíteto de la isla de los santos? Así se le conocía a Inglaterra. Dice, para seguir a un soberano, a un rey, prevaricador, terrible, pecador, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que esa iglesia siga existiendo todavía hoy? Claro que está desapareciendo, ¿no? De manera muy, muy acelerada. Así como en su momento se dio la apostasía, así ahora se siguen dando apostasía tras apostasía, ¿sí? Y empezaron a hacer cualquier cantidad de cambios, se les iban ocurriendo, o que la sociedad iba presionándolos para que los hicieran. Y hoy esa iglesia se está quedando sola. Hace varios años el Papa Benedicto, aceptó un grandísimo número de anglicanos que se regresó a la iglesia católica en un acto que pocas veces se había visto, ¿no? Dice, esta apostasía tan completa del clero y del pueblo solo se explica por una decadencia muy profunda y prolongada de la fe y de la práctica de la religión católica desde hacía muchos siglos vigente en Inglaterra. Uno a veces dice, es que no entiendo por qué si México era tan católico, ¿qué le pasó? Pues poco a poco se viene Satanás preparando el terreno y de repente, ¡zas!, como que viene un corte y ya la gente no cree más. Ya la gente no se acerca a Dios. Pareciera de manera drástica, pero no, ha venido preparando el terreno, como en el caso de Inglaterra. Creado cardenal en prisión. En mayo de 1535 el Papa Paulo III elevó al obispo de Rochester a la honra de cardenal presbítero de San Vital para que él recibiera un mejor trato en la prisión. Sí, entonces él, siendo obispo, recibe el título de cardenal estando en la cárcel. Entonces termina su vida como cardenal. Vamos a ponerle amarillo. Dice, pero tuvo un efecto contrario. O sea, contrario que lo trataran bien, lo empezaron a tratar todavía peor. El rey prohibió que su capelo, cardenalicio, su gorra, vamos a ponerle así, fuese llevado a Inglaterra diciendo que antes enviaría a Roma la cabeza del prelado. También dice en otra frase que cómo se lo va a poner si ya no tiene cabeza. O sea, al rey ya le vale gorro. A este punto ya al rey ya no le importa nada. El rey prohibió que su capelo cardenalicio fuese llevado a Inglaterra diciendo que antes enviaría a Roma la cabeza del prelado. De hecho, con base en falsos testimonios y tratando al prisionero como ciudadano común, una corte de justicia lo declaró reo de alta traición. Fíjense cómo él en la tierra es declarado reo de alta traición. Y yo me pregunto, ¿y en el cielo quiénes van a ser condenados? ¿Quiénes van a ser tratados como reos, declarados, como dice aquí, como reos de alta traición a la iglesia, a Cristo? ¿Qué fue de los otros obispos de Inglaterra? ¿Sí? Son reos de alta traición, traicionaron a Jesucristo. Por decirle sí al rey, le dijeron no a Jesucristo. Dice, y lo condenó a ser ahorcado, destripado y descuartizado. Sí, o sea, con toda la hazaña del mundo. Y lo condenó a ser ahorcado, destripado y descuartizado. O sea, terrible, ¿no? Y también un poco para meter miedo, a ver si se echa para atrás. No podía ir más lejos el odio contra este paladín de la fe. Paladín, defensor de la fe. Y aquí vemos a Santo Tomás Moro y al obispo Fisher. El obispo que trae la cruz, él es el obispo. Luego hablaremos también de Santo Tomás Moro, que es un santazo. De hecho, es más famoso que el obispo Fisher, por eso quise hacer al obispo Fisher primero. Dice, como la sentencia provocó mucha reacción en la población de Londres, Enrique VIII la sustituyó por la decapitación. O sea, para no verse tan mal, tan terrible como ya se estaba viendo. Entonces, que no sea descuartizado, destripado, desollado y etcétera, etcétera. Nomás que le corten la cabeza. Ya con eso. El 22 de junio de 1535, el ahora cardenal Juan Fisher, habiendo sido despertado a las 5 de la mañana para ser ejecutado, pidió permiso para descansar un poco más. Así como que yo creo que en mi caso estaría, no sé, con mucho miedo, no sé.
No sé cómo estaría, pero así tan tranquilo como déjeme descansar otro ratito, yo creo que no. Ahí es donde vemos mucho la fe de los santos, ¿no? Cómo se mueven de manera distinta, piensan de manera distinta, reaccionan de manera distinta. Y durmió profundamente por otras 2 horas. Lo que revela la paz de conciencia y tranquilidad de espíritu de este héroe de la fe ante la muerte cruel. Tranquilo el hombre, va a morir un ratito, pero está tranquilo. En el momento de la ejecución dijo al pueblo presente: vine aquí para morir por la fe de la Iglesia Católica y de Cristo. No sé qué sentirían los otros obispos cuando escucharan o leyeran las palabras del obispo Fisher. ¿Sentirían que habrían traicionado a Cristo o qué sentirían? No lo sé, muy extraño. Después de rezar el Te Deum y el Salmo In te Domine Speravi, fue decapitado. Los últimos momentos de Fisher fueron como su vida. Enfrentó la muerte con una calma y una valentía que impresionaron mucho a los presentes. Su cuerpo fue tratado con particular rencor. Ya está muerto, o sea, y ni así se llena su odio. Su cuerpo fue tratado con particular rencor aparentemente por orden de Enrique VIII, siendo desnudado y abandonado en el cadalso hasta la noche. Es decir, ahí donde le cortaron la cabeza, en una plaza, ahí lo dejaron desnudo hasta la noche. Cuando fue arrojado sin ropa en una tosca tumba. 15 días después, su cuerpo reposó al lado de Sir Tomás Moro o Santo Tomás Moro, en la capilla de San Pedro ad Víncula, en la Torre de Londres. Su cabeza fue colocada en un poste del puente de Londres, pero su apariencia fresca y como que viva excitó tanto atención que 15 días después fue lanzada al Támesis. Es un río que cruza Londres, ¿no? Siendo colocada en su lugar la de Sir Tomás Moro, cuyo martirio también en la colina de la Torre ocurrió el día 6 de julio. Entonces vemos cómo este hombre da la vida, este santo, da la vida por defender la enseñanza de Cristo de que el matrimonio es indisoluble. No hay divorcios en el matrimonio. Una vez que te casas con la ley de Dios, no existe. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. No existe el divorcio. Y todos los demás obispos, que yo creo que es lo que más me impresiona, como a todos los demás obispos no les importó. Todos los demás obispos, no solo esto, que sería entre comillas lo de menos, del divorcio, sino el hecho de que se separaron de la Iglesia Católica como si nada. Pues mientras siga teniendo poder no pasa nada. Lo que nos dice, como leíamos ahorita, cómo estaba de dañada ya la estructura, la iglesia en Inglaterra. Muy, muy, muy mal, ¿no? Es como si me dijeran, desde ahora el líder de la iglesia es Andrés Manuel López Obrador en México. Y yo diga, está bien. Pues no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, pues a ellos no sé qué pasó. O sea, algo que no entiendo qué pasó aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Estos 2 mártires de nuestro Señor Jesucristo, el cardenal Juan Fisher y Sir Tomás Moro, fueron beatificados por el Papa León XIII en 1886, juntamente con otros 52 mártires ingleses. Hubo mucha gente sencilla, pobre, sacerdotes, laicos, monjas, que fueron acribillados literalmente por aquel gobierno. Dice, y canonizados por Pío XI el día 19 de mayo de 1935. Conmemoramos sus fiestas el día 22 de junio, o sea, ayer. ayer. Y bueno, ahí tenemos la fuente, pero quiero un anexo. Puse un anexo aquí muy importante, que lo vean. Las 6 esposas de Enrique VIII. El hombre se quería volver a casar y se casó nomás 6 veces, ¿sí? Y este es el origen de la iglesia anglicana. Este es el origen. La obsesión de un tipo por estarse casando, por tener un hijo. Un tipo loco, o sea, tal cual. Vamos a leer un poquito. Las esposas y reinas consortes de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Catalina de Aragón, que ya leíamos ahorita, ella española, dice, ella fue esposa de él desde el 1509 al 1533, o sea que fueron bastantitos años.
Era la hija menor de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Fue la primera esposa de Enrique VIII, prometida a la edad de 3 años con Arturo Tudor, príncipe de Gales. La boda se celebró en noviembre de 1501, cuando Catalina contaba 15 años. Fíjense lo que va a pasar. Pero Arturo murió a los pocos meses. Sí, para conservar la alianza entre Inglaterra y España, Catalina se casó con el hermano menor de Arturo, Enrique, nuevo heredero al trono, en 1509. Sí, Enrique VIII. Aquí vemos un cuadro. Este hombre, el rey Enrique VIII, le gustaba que lo pintaran y también pintaban a sus reinas. Sí. Tenemos una muy bonita imagen. Me gusta mucho este tipo de imágenes a mí, este tipo de cuadros. Especialmente el de ella, ¿no? Su mirada hacia abajo. Me gusta mucho eso. Dice: Enrique, nuevo heredero al trono en 1509. Catalina le dio una niña, María I de Inglaterra, pero ninguno de los hijos varones sobrevivió a la infancia. Como ya decíamos, se cree que el rey, no ellas, sino el rey, tenía una enfermedad que provocaba que sus hijos muy, muy pequeñitos murieran. O sea, vamos a decirlo así, aunque se ve feo, no se lograban los niños, ¿no? Dice, Enrique solicitó aprobación del Papa Clemente VII para anular el matrimonio de 24 años con el argumento de que ella no podía concebir hijos varones, lo cual no es ningún argumento, ¿sí? Y él deseaba desposar a Ana Bolena. El problema no eran los hijos varones, era Ana Bolena. Dice, a pesar de no ser autorizado por el Papa, Enrique siguió adelante con su idea y se divorció de Catalina mediante una ley del Parlamento en 1533. Esta circunstancia inició la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra, creando así la Iglesia anglicana. Yo me sentiría mal de ser anglicano nomás por esto, ¿no? Pero bueno, no los critico ni los juzgo, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de los anglicanos, hasta donde entiendo, no conocen el origen de su iglesia. Falleció el 7 de enero de 1536 a los 50 años en el castillo de Kimbolton, siendo sepultada en la abadía de Peterborough, algo así. Ana Bolena, que fue la manzana de la discordia, Ana Bolena, y pobrecita también, fue esposa de 1533 a 1536, 3 años de esposa nada más. La anterior fueron 24. Fue la segunda esposa de Enrique y madre de Isabel I de Inglaterra, nacida en el seno de la aristocracia inglesa. Ana fue educada en Francia en 1514 hasta 1521. De regreso a Inglaterra, fue una de las damas de compañía de Catalina de Aragón, de la reina, y ahí la conoció el rey. Allí llamó la atención de Enrique, quien le propuso matrimonio en 1527. A ver, vamos a ver esto. Le propone matrimonio en el 27, pero ¿cuándo dejó de ser? Fue esposo hasta el 33, o sea, 6 años antes de que se separara, ya le había propuesto matrimonio a Ana Bolena al rey. Bueno, intelectual que creía en el derecho divino de los reyes y en ciertos aspectos de la nueva religión protestante, era pro-protestantismo, ¿no? Ana desempeñó un rol importante en la reforma inglesa. Fue coronada reina consorte en 1533 y después del nacimiento de la princesa Isabel I no pudo volver a tener un embarazo exitoso. Que les repito, parece que el problema no era de ella, sino de él. El colmo, ¿no? Dice, fue acusada y apresada por adulterio. O sea, la buscaron. Como el rey se encuentra con otra mujer, dice, bueno, pues a ver ahora cómo me divorcio de esta mujer. Busquen excusas, pretextos. Y ahí tienen a toda su gente buscando pretextos. Y bueno, al final fue acusada y apresada por adulterio, incesto y cualquier otra razón que permitiera a Enrique casarse con alguna otra y procrear legítimos herederos varones. Fue decapitada. Ella, que mucho incitó a este rey para que se divorciara, terminó decapitada. Antes de su muerte bromeó al verdugo: no te daré mucho trabajo, tengo el cuello muy fino. Está sepultada en la capilla de San Pedro Advíncula en la Torre de Londres, muy cerca de su prima y también quinta esposa del rey Enrique VIII, Catalina Howard. Seguimos con la tercera reina, esposa desde el 1536 al 1537, un añito nomás. O digamos 2 años, del 36 al 37. Fue la tercera esposa de Enrique, quien se sintió atraído por ella cuando era una dama de compañía de Ana Bolena. ¿Le suena? ¿Le suena conocido?
O sea que las reinas tenían que cuidar mucho las damas de compañía. Quien se sintió atraído por ella cuando era una dama de compañía de Ana Bolena. Le dio su único heredero varón, Enrique VI de Inglaterra, Eduardo VI de Inglaterra, quien falleció a los 15 años de edad. Igual, o sea, le duró 15 años. Juana murió 12 días después del nacimiento debido a una fiebre puerperal. Está enterrada en el castillo de Windsor. La esposa número 4, Ana de Cleveris, en 1540. Ella duró 6 meses. O sea, sí, ella sí fue el récord. Fue la cuarta esposa durante solo 6 meses, del 6 de enero al 9 de junio de 1540. El matrimonio nunca se consumó sin llegar Ana a ser coronada reina de Inglaterra y permitiendo la anulación. Aquí sí tuvieron razón para la nulidad. Ana fue recompensada con propiedades, incluyendo el castillo de Hever, antigua residencia de la familia Bolena. Le quitaron a la familia Bolena sus propiedades y se lo dieron a ella. O sea que puras cosas raras aquí. Antigua residencia de la familia Bolena. Recibió el título de hermana del rey. ¡Ah, caray! Y permaneció como amiga de él y sus hijos. Está sepultada en la abadía de Westminster sin descendencia. No tuvo hijos. Y aquí la tenemos. También cuadros muy bonitos. Me gustaron mucho estos cuadros. Catalina Howard, 1540 al 1542. Fue la quinta esposa entre 1540 y 1542, llamada por algunos la Rosa sin espina, prima de Ana Bolena. Dice, después de la anulación del matrimonio fue decapitada en la Torre de Londres. También le nulificaron su matrimonio y le cortaron la cabeza. La noche anterior, Catalina pasó horas practicando cómo colocar su cabeza sobre el bloque. Dice, y sus últimas palabras fueron para agradecer a su familia y a los que rezaran por su alma. Fue enterrada cerca de la tumba de su prima Ana Bolena, sin descendencia. Y la sexta y última, de hecho esta mujer va a vivir más que el rey, Catalina Parr, 1543 a 1547. Fue la sexta y última esposa de Enrique VIII y la única que lo sobrevivió, es decir, se muere él y ella sigue. Ha pasado a la historia como la reina de Inglaterra que estuvo casada más veces, ya que tuvo 4 maridos en total. O sea, primero hubo un rey que tuvo muchas esposas, luego viene una reina que tiene muchos esposos. ¡Qué caray! De los cuales, es que parece esto obra de un mal escritor, o sea, que se le van ocurriendo cosas y iba escribiendo, pero no, es historia. ¡Qué extraño esto! Dice, ya que tuvo 4 maridos en total, de los cuales Enrique VIII fue el tercero. Después de la muerte del rey, se casó con Thomas Seymour, tío de Eduardo VI de Inglaterra. Tuvo una hija de este último, María, y murió en el parto. María no sobrevivió mucho más, ya que no hay registros de ella después de su segundo cumpleaños. Era calvinista, ni siquiera era anglicana ya, eran calvinistas, ¿sí? A diferencia de su esposo, que era anglicano sin descendencia. Y bueno, ahí viene la fuente donde sacamos esta información. Pues, ¿qué les parece esta historia tan extraña, que es el origen de la iglesia anglicana? Como que no, o sea, pasar de Jesucristo al rey Enrique VIII. Muy extraño. ¿Qué les parece? A ver, coméntenme ustedes, porque yo, de veras, cada vez que leo esto estoy en shock. Y por eso era tan importante esto que veíamos al principio. Marcos 10 del 6 al 12. Pues bien, lo que Dios unió, dice Jesucristo, no lo separe el hombre. Y también esto, y San Pablo, tengan todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, sin mancha. Que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos pues a la cámara principal. Pues, ¿qué les parece esta historia? Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Gracias. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.